Hoy vamos a meditar sobre la persona de David, sobre la parte más oscura posiblemente de su vida. Y vamos a empezar leyendo el momento que, si fuera una película, sería el momento que te presentan de entrada, y a partir de ahí siguen después el resto del desarrollo, ¿no? Podemos leerlo en Samuel, capítulo 11, los versículos 14 y 15. El libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 14 y 15. Y dice así: venida la mañana, escribió David a Joab una carta que envió por mano de Urías. Y escribió en la carta: poned a Urías al frente en lo más duro de la batalla, y apartaos de él para que sea herido y muera. Es muy fuerte, ¿verdad? Esta escena es parecido a lo de la mafia. No sé si habéis visto películas de mafia que lleva una carta a un mensajero y cuando la entrega y la lee el que la recibe dice: mata al mensajero, ¿no? Es un rey que envía a la muerte a uno de sus soldados, a uno de sus generales. Y si fuera una película ahora diríamos 2 semanas antes. Vamos a ver qué pasaba antes. Aviso que esto es para mayores de 18. No sé si aquí cumplís todos los... Hay escenas fuertes, pero bueno, espero que el Señor hable a cada uno y lo entienda. Y para entender un poquito qué es lo que pasaba, vamos a entender aquí porque es un hombre, un rey, asesinando a otro hombre de una forma encubierta. Pero ¿qué había pasado para llegar a este momento? Lo primero, había pasado una inmoralidad profunda. David, el rey, se había acostado con la mujer de Urías, el hombre que mandaba la muerte. Además, él ya estaba casado, en aquella época tenía más de una mujer, estaba siendo infiel a su mujer y estaba siendo infiel con el soldado al que mandaba matar. Por otro lado, era un abuso sexual, un abuso de su autoridad con Betsabé, porque dice que la vio, se encaprichó de ella, ordenó que la trajeran y tuvo relaciones sexuales con ella. Eso hoy en día sería denunciado y saldría en todos los medios, ¿no? Como el abuso. En aquella época también lo era. Era un hombre abusando de una mujer gracias a su fuerza, a su poder y a su autoridad. Pero esto era peor todavía porque para llegar a este punto, David había hecho toda una manipulación para encubrir lo que había pasado, porque Urías estaba en el frente. Al principio, cuando él se acuesta con su mujer, Urías estaba peleando la batalla y Betsabé le dice que se ha quedado embarazada. Entonces él dice, claro, como se sepa que está embarazada, van a saber que no ha sido su marido, esto va a ser un escándalo y yo como rey no me lo puedo permitir. Entonces llama a Urías que venga con la excusa de que le cuente cómo va la batalla para que vaya y esté con su mujer. Pero Urías dice, yo no voy a estar con mi mujer mientras todos los soldados están peleando en el frente de batalla, y se acostó él durmió con sus siervos, con los que estaban en su casa. David le emborracha incluso y le vuelve a mandar a su casa y ni borracho él se niega. Entonces él, viendo que se iba a descubrir lo que pasaba, decide acabar con Urías. Después de manipularle, decide, en vista de que la manipulación no le sirve, decide asesinarle. Pero hay un punto aquí que le da, ya digo, yo no sé si os dais cuenta de la gravedad tremenda. Cada vez es como que cada vez se va llenando todo de nubes más oscuras, más sombrías, porque este hombre, Urías, le podemos leer en Primera de Crónicas 11:10, yo os lo leo si queréis, no lo busquéis, y dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo, los que le ayudaron en su reino con todo Israel para conseguir que fuese rey de Israel conforme a la palabra de Dios. Y ahí estaba Urías. Era uno de los valientes, era uno de los fieles, era uno de los que le siguieron en todas circunstancias, uno que estuvo a su lado mientras Saúl le perseguía para matarle, que se jugó la vida por él. Y a este hombre le engaña y le manda a la muerte. Y otro aspecto tremendo de esto que acaba de pasar en la vida de David es que habéis leído que mandó la carta a Joab. Joab era un general, era el que estaba llevando el ejército, y Joab es el que ejecuta la orden.
Joab era un malvado, después, en fin, no vamos a meternos con él, sería para toda una predicación. Era un hombre cruel, sanguinario, capaz de cualquier cosa. Y cuando le dice que mate a Urías, lo mata sin ningún remordimiento. Dice, cuando Joab sitió la ciudad, en el libro segundo de Samuel, 11, 16 al 18, Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad a pelear, cayeron algunos de los siervos de David y murió también Urías eteo. Entonces envió Joab a David diciendo que Urías había muerto. Fue un cómplice. No le importó ser cómplice de un asesino. Le daba igual Urías, le daba igual la ética, le daba igual las personas. Él quería estar bien con su rey y con tal de estar cerca del poder. De hecho, sí, mató un montón de gente de forma de lo más cruel. Y aquí David, en este acto, se hace socio de este hombre. Y eso le va a traer problemas a lo largo de su vida. Porque después Joab, como digo, hizo barbaridades y David tuvo que tragárselas y tuvo que callar y tuvo que también ser cómplice de Joab, porque Joab había sido su cómplice. Cuando hacemos actos en los que nos hacemos compañeros, socios de gente malvada, nosotros también somos malvados como él y nos mancha. Esto es lo que ha pasado. Esto es una tragedia en la vida de David, en la vida del hombre que hasta entonces había vencido al gigante Goliat, había luchado contra los enemigos de Israel, había escrito los salmos, había sido un rey justo, pero aquí destroza por completo todo lo que había sido su vida hasta entonces. Pero no solamente cuando cometemos un error grave, no solamente hay consecuencias inmediatas que vienen, sino que empieza a haber consecuencias a largo plazo. Esas quizás no somos tan conscientes, pero la primera es que hay que encubrir una mentira. Yo no sé si habéis encubierto alguna vez una mentira. Yo sí, alguna vez, empezando de pequeño, que le quité 2 pesetas a mi madre y cuando me pilló fue terrible. Entonces sí que era grave eso. Pero vamos, y de ahí todos ha habido cosas que hemos hecho, que hemos ocultado y que sabemos que están mal, y eso cae sobre nuestra vida y nos carcome realmente. Lo siguiente es que el hijo de David, que Betsabé se había quedado embarazada, él la recibe, se casa con ella para que crean que el hijo es concebido después de la muerte de Urías, y sigue queriendo engañar a la gente, y el niño muere. Dios dice que lo hiere. Yo aquí quiero entender que ese hijo está con el Señor, o sea, en ese sentido está claro. Yo no puedo entender a Dios todas las cosas, pero sí sé que si ese hijo hubiera vivido, hubiera sido la imagen permanente del pecado de David, delante de David. Hubiera sido un hijo que siempre le iba a recordar. Y por otro lado, el día que ese hijo supiera que el que su padre había matado al que hubiera sido al marido de su madre, hubiera sido algo terrible. Después limita nuestro futuro. Creemos que a veces las cosas pasan y no ocurre nada, pero limita nuestro futuro. Y en el caso de Dios hay cosas que si nosotros cometemos un error grave, si pecamos de una forma consciente y como le ocurrió a David, eso tiene consecuencias que impiden que desarrollemos todo el potencial que Dios tiene para nosotros. En el libro primero de Crónicas 22, 7 y 8, dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve edificar templo al nombre de mi Dios, mas vino a mí palabra del Señor diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y en concreto y veremos, se refería en especial al asesinato de Urías. David no pudo construir el templo de Dios porque se había convertido en un asesino. Hay consecuencias delante de Dios en que Dios en sus leyes y en sus planes no puede modificar si nosotros caemos en errores tan graves. Y por último, afecta a nuestra familia, a los más cercanos. En 2 de Samuel 12:10 dice que le dice a través del profeta Natán, dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías eteo para que fuese tu mujer. La familia, y no es que los hijos, y también lo vamos a ver después, automáticamente hereden la culpa del padre. Es que cuando hay un error grave en una persona, eso afecta a los que están alrededor. Esa falla moral que tenía David y que en parte corrigió, esa falla
afecta a los hijos cuando los educamos. No podemos educar a un hijo, no podemos ser amigos con la calidad que deberíamos ser si nosotros tenemos fallas en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad, en nuestra ética, en nuestra relación con Dios. Y ocurrió, uno de sus hijos, se llamaba Amnón, violó a su hermana, hija también de David, a Tamar. La violó simplemente y después la despreció y la arrojó. Es una actitud parecida a la de David. ¿Por qué? Pues porque él sabía lo que había sido David. Los buenos ejemplos cuesta seguirlos, pero los malos ejemplos, los hijos, enseguida los cogen. Igual que pasa en la política, cuando hay corrupción, llega un momento en que la corrupción es lo normal, lo difícil es que alguien se plante. Y cuando es corrupto, hace corrupto al que está al lado, y el que hace corrupto al otro, y se convierte en una cultura. Y la cultura, esa forma de ser de David, la estaba plasmando en su familia. Como Absalón se rebeló contra él, se rebeló contra David, quiso matar a su padre, era el hijo de David, y en parte fue porque el padre no corrigió a Amnón, al que había violado a su hermana. Entonces, las consecuencias de nuestra forma de ser, si Dios no la corrige y caemos en errores, eso tiene consecuencias en los que nos rodean. Y algo y esto seguro que no lo conocéis, no sé si el otro lo conoceríais, pero esto es el odio de Aitófel. ¿Quién es Aitófel? Diréis. Aitófel era el abuelo de Betsabé. Y Aitófel, si leéis en la Biblia, era un consejero súper reputado, súper reconocido. Casi se decía que lo que él decía era la palabra de Dios. Y era consejero de David. Y aconsejó a David a lo largo de toda su vida. Pero cuando Absalón se rebeló contra David, él se fue con Absalón. ¿Por qué? Pues porque él dijo, tú has matado al marido de mi nieta, tú eres un asesino y yo no te voy a aconsejar. Y humanamente tenía toda la razón para haberlo hecho. Pero Dios tenía otros planes con David, es lo que no supo ver Aitófel. Y como Aitófel se equivocó, Aitófel intentó aconsejar a Absalón. De hecho, sus consejos eran buenos. Si hubiera seguido Absalón los consejos de Aitófel, hubiera derrotado a David. Pero dice que Dios torció el consejo de Aitófel para que Absalón escuchara a otros consejeros y se equivocó. Y entonces David recuperó el trono. Y cuando Aitófel se dio cuenta de que Dios le había dejado, de que su venganza no se había cumplido, se ahorcó. Fijaos hasta qué punto. Llegó el pecado, llegó la muerte del abuelo de su nuera. Esa es una raíz horrible porque intenta representar la raíz del pecado. La raíz del pecado empieza mucho antes de que pequemos, por lo menos de que sea notorio el pecado. Y esa raíz tenemos que reconocerla en nuestra vida porque si no, el pecado va a florecer. Y esto se evita con el primer mandamiento: amarás a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Con eso estaría todo arreglado. De hecho, hablamos muchas veces de Sodoma y Gomorra y vamos a la inmoralidad sexual que había, pero cuando Ezequiel define cuál era la maldad de Sodoma, no se refiere a la inmoralidad sexual, porque eso es lo último que ocurre. Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se apartó de Dios, se llenó de soberbia, se llenó de la sociedad del bienestar y no se preocupó de aquellos que sufrían, que estaban a su lado. Dejó de amar a Dios y dejó de amar al prójimo. Y como consecuencia, por supuesto, vino todo tipo de generaciones. David aquí había caído en esa situación. Él que se había jugado la vida con Goliat, había estado al frente de los ejércitos. Aquí vemos que estaba una batalla tremenda que estaba ocurriendo y en lugar de estar él con su pueblo, él se queda disfrutando de la comodidad del palacio. Fijaos qué diferencia con Urías, que cuando Urías vuelve dice, yo no voy a dormir en mi casa mientras los soldados estén peleando en el campo jugándose la vida. Qué diferencia, ¿verdad? En aquel momento hubo entre ellos dos. Cuando dejamos nuestra responsabilidad, cuando nos desviamos en lo que hacemos y las prioridades se equivocan, a partir de ahí empieza a existir la semilla del pecado. Podrá crecer más o podrá crecer menos.
A veces guardamos las apariencias, de verdad, a un niño se le enseña, pórtate bien, compórtate, haz lo que es debido, pero si no cambias el corazón, ahí está la semilla. A veces podemos portarnos bien, hacer lo correcto, pero en el fondo nuestro corazón está con esa semilla que puede brotar en cualquier momento. Y con David brotó en ese momento. Estaba en ese... No quiere decir que el ocio sea malo, que el descanso sea malo. Si Dios no dice que descansemos, hay que descansar. De hecho, Dios puso un día de descanso que no existía en ningún otro pueblo. Dios quiere nuestro bien, Dios quiere que descansemos, pero Dios quiere que Dios sea lo primero en nuestra vida. Y de todo esto lo importante es que aprendamos algunas lecciones que apliquemos a nuestra vida que son fundamentales. La primera, lo que hemos hablado, el pecado siempre tiene consecuencias en nuestra vida y la de los que nos rodean. Queramos verlo o no. Dios no es caprichoso, Dios no es Papá Noel, Dios es verdadero y justo, también amoroso, pero es verdadero y justo, no hay mentira en Él. Y Él dice lo que es pecado, porque estamos en una sociedad en la que se nos está diciendo lo que es pecado y lo que no es pecado, pero desde un punto de vista sin Dios. Es pecado destruir la tierra, y es verdad, es pecado destruir la tierra, pero hay cosas mucho peores. En Deuteronomio 11, 26, 28, cuando sale Israel de Egipto, dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno, para ir detrás de dioses ajenos que no habéis conocido. Hoy día la sociedad, en la política la corrupción ocurre, y aunque todo el mundo condena la corrupción está en todos los partidos políticos. Es un pecado, pero no es tan pecado, ¿no? Al final alguien tiene que corromperse, pues ¿qué vamos a hacerle? Atacaremos al otro partido si se corrompe, pero en el mío voy a... Pero Dios dice lo que es pecado, y si ese pecado nosotros caemos en él, ese pecado tiene consecuencias. En el caso de Dios sí que se cumple. Os cuento una historia real, a mí me lo contaron cuando dimos historia de la medicina, que te cuenta un poquito, pues, del juramento hipocrático hasta, en fin, todas las grandes cosas. La historia de Ignacio Semmelweis, más o menos. Era húngaro, él era ginecólogo, y él descubrió que en Budapest había dos clínicas, en una de las clínicas, dos clínicas ginecológicas, en una las mujeres daban a luz y bueno, había riesgo de que muriesen, moría un porcentaje pequeño, pero había otra clínica que era pública, la otra era para la gente rica, en la que las mujeres morían muchísimas de lo que se llama la fiebre puerperal, de que después de dar a luz cogían una infección y morían, y era un porcentaje muy alto. La gente decía que como eran pobres, estaban malnutridas, y claro, que eso hacía que no tuvieran defensas, y incluso la gente intentaba ahorrar para ir a la clínica de pago, por decirlo de alguna forma, y tener más posibilidades de vivir. Era una situación realmente trágica. Y este hombre, Ignaz Semmelweis, empezó a investigar, y descubrió que en la clínica donde morían las mujeres, al ser pública, había una parte donde hacían autopsias. Y entonces los médicos hacían las autopsias de las mujeres que habían muerto, y sin lavarse las manos atendían los partos. Esto hoy es horrible, pero entonces era lo normal. Él empezó a mirar en las manos lo que esta gente tenía, y entonces no se sabía nada ni de bacterias, ni de virus, ni de nada. Se creía que las miasmas estaban en el aire, y que, en fin, era una medicina totalmente alejada a lo que hoy en día es la ciencia, y vio cositas que se movían. Y él sin saber qué era aquello, dijo: está claro que esto está aquí, que los médicos que atienden a las mujeres en el hospital de pago no tienen esto en las manos porque no hacen autopsias. Entonces él tocó, se lavó las manos y comprobó que lavándose las manos con agua y jabón desaparecían esos bichos o esas cosas que él veía. Y él empezó a decirlo, se rieron de él, le burlaron, le quitaron el título por ser un fantasioso, le repudiaron de la sociedad, acabó loco. Acabó en un manicomio, porque él se daba cuenta, iba por las calles gritando: estáis matando a las mujeres,
las estáis asesinando porque no os laváis las manos. Era como si diría, porque no os tocáis la coronilla, ¿no? Era una cosa totalmente absurda. Y le tuvieron por loco y de hecho se volvió loco. El pecado estaba ahí y él lo detectó, el error, la maldad de lo que se estaba haciendo. Pero nadie le creyó porque en aquella cultura aquello no tenía importancia. Ha habido culturas donde tener esclavos era normal, donde matar a tu hijo nacido, recién nacido, era normal si tú lo querías, en el Imperio Romano o los, ¿cómo eran aquellos? Los mayas, sí. Los chinos, bueno, cada vez más, ¿no? Digo los de los espartanos. Era normal, no pasaba nada. El canibalismo ha sido normal en muchas sociedades, o sea, quiero decir, ¿cuál es la referente? Hoy en día es normal pues ser infiel a tu mujer, tener relaciones antes del tal, la corrupción, el engaño, la mentira, el tener cada vez más poder, el echar a la gente sin ninguna consideración fuera de tu frontera, sin tener nada en cuenta. En fin, hay tantas cosas que ya son normales que hay una guerra donde se están matando miles y miles de personas. Pero Dios dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Y si hacemos lo que no es correcto, como le pasó a David, eso tiene consecuencias, tiene todas las consecuencias que hemos dicho. Porque el pecado no es lo que nosotros percibimos como pecado, es lo que Dios dice que es pecado. Como dice, vuestros caminos no son mis caminos, porque mis caminos y mis pensamientos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos. Y también otro texto muy conocido, porque llamáis a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es decir, no podemos fiarnos de lo que dice la cultura de nuestro tiempo. Tenemos que ir a la palabra de Dios, ver los principios de Dios y pedirle a Dios que nos dé sensibilidad de cómo aplicarlos a nuestras vidas, porque las consecuencias son importantes y son reales, para bendición o para maldición, como él dijo. Otra lección que hay es que aunque Dios nos perdone, hay personas que nunca nos perdonarán. El abuelo de Betsabé nunca perdonó a David. Eso tenemos que aceptarlo. Es una de las consecuencias de cuando obramos mal. Ojalá, a veces podemos pedir perdón, arrepentirnos, pedir perdón, y hay gente que nos va a perdonar. Pero va a haber personas que no nos perdonarán. A veces la sociedad no nos perdonará. Lo importante es que estemos a bien con Dios. Pero algo más importante es lo que le pasó a Aitofel. Si nosotros no perdonamos, vamos al suicidio. Si no perdonamos, y Aitofel tenía toda la razón para no perdonar a David por lo que había hecho. Pero si no perdonamos, nosotros moriremos. Moriremos, si no físicamente, moralmente, espiritualmente, nuestra vida va a caer en un desastre. Tenemos que ser capaces de perdonar, porque Dios primero nos lo pide, pero después porque el no perdonar también tiene consecuencias para nosotros. Otra lección es que el pecado nunca se puede ocultar. No se puede ocultar. Dice, puedes engañar a alguien toda la vida, a todos un tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Nuestro pecado se acaba conociendo. Otra lección, ya empezamos una parte más, lecciones un poco más bonitas, lo digo para que os relajéis. Es que Dios con la justicia, porque Dios hace justicia, trae el perdón y la redención. Ahora, ese perdón y redención empieza de una forma brutal. Está David sentado en el trono, aparece Natán, y cuando nadie sabía nada, delante de él le contó la historia de alguien que mata una ovejita, la ovejita del vecino cuando él tiene muchas ovejitas, y dice David, ese hombre es un malvado, acabad con él. Y Natán en público le dice, tú eres ese hombre. Tú mataste a la ovejita que tenía Urías, cuando tú tenías de todo. Tú eres un asesino. El rey pudo matar a Natán. Natán era muy amigo de David. Dicho sea de paso, un buen amigo, porque si no, no se hubiera atrevido a decírselo. Y por supuesto, amigo de Dios. Pero ahí David se derrumba. Ahí David reconoce. Porque muchas veces, cuando estamos en esta situación de ocultar el pecado, estamos en la lucha de hacernos fuertes, hacernos duros, o estamos a punto de derrumbarnos. Y ojalá que nos derrumbemos del lado de Dios. Dice en Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección,
para que seas sabio en tu vejez. Si no tienes quien te aconseje, si no tienes quien te corrija, estás perdido. La iglesia debe ser una forma de consejo y corrección. La familia, el matrimonio, con los hijos, debe ser un lugar de consejo y corrección, porque si no, nunca seremos sabios y estaremos cayendo en las consecuencias de obrar mal. Y por otro lado, con todo esto que ha pasado, Dios sigue siendo fiel a las promesas que dio a David. Dios, ya hemos dicho, no le permitió el construir el templo, porque hubiera sido un asesino con las manos manchadas de sangre construyendo el templo donde Dios iba a manifestarse a su pueblo. Pero sí que cumple lo que le había dicho en su arrepentimiento. En 2 Samuel 7:16 dice: será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable para siempre. Tu trono es el trono de David. ¿Quién se sentó en ese trono? Jesús, nada menos. Y lo mantiene. Tú te has arrepentido, pero esta promesa sí te la puedo dar. Porque la promesa de Dios, la bendición de Dios, llega también a través del arrepentimiento. En Jeremías 23:5 dice: aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Jesús. Ese es Jesús. Y otro aspecto que normalmente tampoco se conoce es que en esta justicia de Dios, Dios hace justicia con Urías. Porque Urías aquí, David es un personaje que de alguna forma en su parte buena refleja a Jesús, pero Urías también refleja a Jesús, el que hizo lo correcto y a pesar de eso murió de una forma injusta y malvada. Hay dos textos que a mí me han impresionado mucho, no sé si los conocéis. Uno es la genealogía de José en el Evangelio de Mateo, que empieza a contar todos los antecedentes hasta que se llega a José. Y dice: Salmón no era un pescado, era un señor, dice, engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Es la única vez que puntualiza algo así en el caso de la genealogía de José y en la de María. Recordó a Urías. Vino de Betsabé, la mujer de Urías. Dios no se olvidó de Urías. Y en 1 Reyes 15:5 dice: David había hecho lo recto ante los ojos de Dios y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Dios sufrió con Urías. A Dios le dolió terriblemente lo que ocurrió a Urías. Dios no fue insensible en absoluto. Y de hecho, él a David fue la mancha que le dejó siempre puesta. Y ya digo, limitó muchas cosas de David. Aunque también David se arrepintió y le perdonó. Esto nos dice que Dios siempre va a hacer justicia con nosotros. Aunque suframos injustamente, aunque suframos daño de gente que está a nuestro alrededor de forma injusta, estamos en el corazón de Dios. Y Dios va a cumplir su plan con nosotros. Y ya terminamos con dos textos. El primero, primera de Juan 1:8-10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad con la sangre de Jesús. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos hemos pecado. Todos tenemos pecado cada día, no tan grave en cuanto a las consecuencias como el de David, pero sí la raíz está ahí. Y necesitamos confesarlo y arrepentirnos, por lo menos delante de Dios. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y eso nos traerá paz, nos traerá descanso, nos acercará a Dios, porque si no, estaremos lejos de Dios. Fijaos, el Salmo 32, Él lo escribe
después de que Natán le confronte con lo que había hecho, de cuando en público le dice que había matado a Urías, dice David: porque mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La vida se nos queda seca cuando no estamos arraigados en el Señor. Y ahora dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis pecados al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y ahí a continuación sigue el Salmo que le contesta Dios a David: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo estaré cuidándote, pero yo te voy a enseñar el camino correcto, no el camino equivocado que has cogido. Yo tengo la convicción que esta palabra siempre es para todos nosotros, pero es en especial para alguien o algunas personas que están aquí. Y yo solamente quiero decir que necesitamos ir al Señor. Todos necesitamos ir al Señor. Todos necesitamos salir de momentos. Si estás atascado espiritualmente, piensa que puede haber ahí un candado en tu vida, y ese candado solo puede quitarlo el arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene de Dios, no viene de nosotros. Nosotros podemos pedir a Dios: Señor, soy consciente, dame ese arrepentimiento. Y si llega ese arrepentimiento, Él nos lava, Él nos limpia, Él nos da la paz, Él nos sigue manteniendo sus promesas y tenemos toda la vida por delante. Vamos a terminar y no sé si queréis cantar la primera canción que cantasteis en la alabanza. Tú me conoces todo y eso. Podéis salir. Mientras tanto, si queréis, alguien quiere orar antes de que ellos empiecen a cantar.